He grabado este vídeo 12 veces. Me siento como Bill Murray en El Día de la Marmota. O Atrapado en el Tiempo, como se llama en la película. Bueno, este vídeo viene para responder la pregunta de Federico sobre por qué hay o de dónde vienen las diferencias que en los ritos funerarios japoneses budistas, porque hay diferencias con respecto a otros países, a la cultura coreana o a la cultura china. No conozco mucho sobre ambas culturas, por lo cual no voy a responder a cómo son en estos lugares. Y además la situación en China es un poco más compleja a partir de 1949 y después de la guerra civil. Pero bueno, la respuesta corta de por qué hay elementos dispares al budismo en los funerales japoneses viene a ser el Shinto. Nuestro amigo Shinto que reaparece constantemente. Esta pregunta viene en parte después de la visualización de una película que yo recomiendo, del 2001, si no recuerdo mal, que se llama en japonés Okuribito, Despedidas en castellano, que está basada en la novela de una persona que trabajaba en el oficio que se ve en la película y que es la profesión de preparar el cuerpo de un difunto para ser introducido en el féretro. No va más allá de oficiar ninguna ceremonia, ni en el funeral, ni en el entierro, ni en la cremación. Es muy específico. La película lo muestra bastante bien en el sentido de que, lógicamente, al venir basado en la novela de una persona que trabajó en eso, lo que es la preparación del cuerpo, etcétera, está muy bien documentado. Y principalmente la tensión que estructura la historia es cómo de negativo se ve la muerte en Japón, y a la vez cómo la película intenta reconciliar a los seres humanos con su propia mortalidad, por decirlo un poco así. El oficio al que me refiero es el oficio que se llama no-kan. No-kan es el acto de introducir el cuerpo en el féretro. Y no-kanfu, es que no lo vais a ver, claro, es un poco pequeña, pero no-kanfu es el trabajo, el empleo. Y es una palabra, un término que acuñó la persona en la cual se basa la película. Viene en este libro, lo dejo así un poco así. Es un libro que yo recomiendo porque es muy sencillo, lo malo que está en inglés, y que habla sobre cómo la mitología o las creencias japonesas aparecen en algunas películas. Vale, entonces, yo creo que la tensión principal que se produce no solamente en esta película, sino en los entierros y en los ritos funerarios japoneses, tiene que ver con cómo a veces se hermanan o se entremezclan o conviven la cosmología budista y la cosmología japonesa, Shinto. ¿Por qué? Porque el Shinto, que ya vimos en el vídeo que nos ocupa, en el vídeo sobre el budismo, que el Shinto no se ha solido ocupar nunca de los ritos funerarios, principalmente, bueno, según un monje Shinto importante que aparece más en este libro, es porque el Shinto se trata de hablar con los kami o de las voluntades de los kami y la muerte no tiene nada que ver. A mí eso me parece un poco una respuesta interesada, y principalmente no se ocupa de los difuntos porque la concepción, no quiero decir nativa, pero sí prebudista, en Japón tenía que ver como la muerte como como mala suerte, como una maldición, como incluso una anomalía del devenir de la vida. Entonces los muertos iban o a la nada o a un otro mundo muy parecido al griego, en tanto en cuanto que es un lugar muy oscuro. Y entonces cualquier relación con difuntos o cualquier contacto con los muertos era visto como algo muy negativo en el Japón prebudista. Lo que pasa es que el budismo, la aproximación que tiene a la muerte no tiene nada que ver con la que tiene el Shinto.
Para el budismo es parte de un proceso natural, es simplemente un estado más en el ciclo de la existencia, de las almas o de los espíritus, como lo queráis decir, y para el budismo es simplemente un paso más, es algo natural, es algo que ocurre. El budismo, puesto muy, muy simplemente, a lo mejor estoy simplificando demasiado y es un poco mecanicista, pero la idea del budismo básicamente es que estamos dentro de un círculo, de una rueda, que es la rueda kármica, y es en el ciclo samsárico o kármico, la gente pues va dando vueltas en ese ciclo de muerte y resurrección, y la idea es conseguir la suficiente energía kármica para poder acabar con ese círculo de resurrección y muerte, poder escaparse, liberarse de esa atadura y alcanzar el nirvana, etc. Entonces, institucionalmente también el budismo lo que muestra es una doctrina y una forma de aproximarse a la muerte y a los ritos funerarios muy sistemática y que además reconcilia bastante a la comunidad y a los individuos con el hecho de su propia mortalidad. Entonces, por un lado tenemos el Shinto, que ve la muerte como una anomalía, una mala suerte, algo terrible, y tenemos el budismo, que lo ve como parte de un viaje, como algo que es natural, y eso se plasma muy bien en la película, en las diferentes tensiones que ocurren, y además esta pregunta que hizo Federico a mí particularmente me resulta muy interesante porque mi tesis trató sobre algo muy similar, que es narrativas de personajes que intentan revivir a seres queridos, viajando al mundo de los muertos o con un tipo de mito de rito de resurrección, etc. Y lo que se ve en esos mitos y en esos cuentos, en esas narrativas que empiezan en el 711 con el Kojiki, por lo menos que sepamos, probablemente fuese anterior, y que aparece en videojuegos, anime, manga, películas, novelas, en toda la historia de Japón, lo que vemos es una figura que es la figura del transgresor, de la persona que quiere, que no acepta la muerte del ser querido y que quiere resucitarlo, y la ley del cosmos, de la naturaleza, que es que la muerte es un estado más que hay que asumir y que hay que aceptar. Entonces, en estas historias que impregnan y que aparecen de forma recurrente en la narrativa japonesa, vemos esas dos tensiones. La tensión de la muerte como algo que hay que combatir y que hay que intentar curar y hay que intentar oponerse a ello, y otra parte que dice que es que el fluir de la vida termina lógicamente en algo que es la puerta a un nuevo tipo de existencia. Esto lógicamente tiene que ver también con las concepciones de la propia individualidad de cada uno, de la relación que tiene con la comunidad, etc. Para que no se alargue mucho el vídeo y porque lo he grabado 7 veces y lo tengo ahí retumbando en la cabeza, respondemos rápidamente. ¿Por qué hay elementos diferentes a los otros funerales budistas y a las otras creencias budistas en Japón? Por el Shinto. Y por cómo el Shinto sigue influyendo y sigue permeando y manifestándose en la cosmovisión y la forma de entender el mundo en Japón. Más allá, ¿cuáles han sido esos elementos? Pues la idea de la muerte como algo contaminante, que tiene que ser purificado pero a base de alejarse, etc. Y la idea del budismo, que es opuesta a esto. Dejamos el vídeo aquí. El siguiente vídeo va a ser un poco sui generis porque va a ser hablando de Japón, pero también un poco de los ritos en general y de la relevancia de los ritos para los seres humanos. Creo que me da tiempo grabarlo hoy. Os deseo un buen día, una buena Semana Santa, lo que celebréis, y que os cuidéis mucho.